Bueno, acordaros que estábamos describiendo ya el dispositivo metal óxido semiconductor, field effect transistor, el MOSFET, que es justamente esta estructura que estáis viendo ahí en la transparencia. Y básicamente vimos, bueno, recuerdo que teníamos el sustrato, partíamos de un sustrato tipo P, que podía ser un sustrato tipo N también. Se creaban dos regiones fuertemente dopadas de signo contrario, N más, uno era la fuente, otro era el drenador. Se establecían también otros dos contactos, uno en el sustrato y otro en el terminal de puerta. Y fundamentalmente vimos que la corriente iba a circular entre fuente y drenador. Queríamos que pasaran electrones, en este caso, que salieran de la fuente y llegaran al drenador, pero claro, teníamos el problema de que nos encontrábamos con una estructura de este estilo, una unión NP y una unión PN, ¿vale? Si tú le aplicas una tensión positiva al drenador, pues este diodo sí permite el paso de corriente, pero este está polarizado en inverso, con lo cual no va a haber corriente nunca. Entonces dijimos que la única forma era pues, evitar que nos encontráramos con esa estructura NPN. Bien, trabajáramos con una estructura NNN, es decir, todo un semiconductor del mismo tipo, para que no hubiera ninguna barrera de potencial de los electrones que pasan de la zona N a la zona P. Para ello, pues vosotros mismos me dijisteis que, bueno, pues se podía crear aquí una zona también tipo N, bien por fabricación o simplemente atrayendo electrones hasta esta zona. Entonces, pues ya nos encontrábamos con esta zona N por fabricación, esta zona también N porque hemos atraído los electrones y también la otra zona N por fabricación que es el drenador. Entonces realmente lo que tendríamos ahí sería una resistencia, básicamente una resistencia formada por un semiconductor tipo N. Repito que los electrones que tenemos aquí en esta zona rayada roja que estoy marcando aquí, pues son electrones que han sido atraídos hacia esa superficie y la forma de atraerlos simplemente es mediante la acción de un campo eléctrico aplicado a este terminal, el terminal de puerta. Le aplicábamos una tensión positiva, entonces atraíamos los electrones hacia esa superficie. Entonces, el objeto de la puerta no es ni más ni menos que hacer eso, atraer esos electrones a la superficie y crear ya una barra semiconductora tipo N entre la fuente y entre el drenador. Y por lo tanto ahí podemos hacer pasar electrones sin ningún tipo de problema. Lo del sustrato ya vimos que es necesario, el sustrato es el soporte donde se tienen que fabricar los dispositivos y por lo tanto tiene que estar ahí y le debemos dar una tensión. Debe estar conectada una tensión para que no se deje ninguna cosa flotante. Tenemos que tener control de todas las partes que forman nuestro dispositivo. Entonces no es porque sea necesario, porque vayamos a aplicar ahí una tensión y vaya a circular una corriente, al contrario, no queremos que circule corriente por el sustrato. La corriente que queremos controlar va a ser solamente la que circula entre fuente y drenador. Entonces, como dijimos, la tensión que se aplique al sustrato tiene que ser la más negativa en el caso de transistores NMOS para evitar que estas uniones PN, porque fijaros que aquí tenéis una unión PN, aquí tenéis una unión PN, para evitar que estas uniones entren en directo, pues la tensión tiene que ser la más negativa de la que os encontráis en todo el circuito. Si trabajáramos con transistores PMOS, pues sería al revés, tendríais que aplicar al sustrato la tensión más positiva de la que haya en el circuito para evitar que las uniones, en este caso serían NP, pues entren en directo y no haya corriente a través del sustrato. Por la puerta no hay problema porque tenemos un óxido y por lo tanto en principio, salvo corrientes parásitas, no va a haber corriente en ese terminal, ¿no? Entonces fijaros de que de partida cuando nos puse yo ese símbolo de
el primer día de clase con un transistor con 4 terminales, digo, echasteis la mano a la cabeza diciendo, uff, nos vamos a complicar mucho la vida. Y realmente este transistor es mucho más sencillo porque es que vamos a tener solamente corriente entre fuente y drenador. O sea, se reduce realmente casi a 2 terminales. Casi a 2 terminales. Bien, entonces dijimos que necesitábamos una tensión, en el caso de un transistor NMOS, como el que estamos viendo aquí, necesitamos aplicarle una tensión umbral mayor que 0 para que se cree ese canal de electrones. En el caso de que le apliquemos una tensión positiva, pero que no se alcance todavía esa tensión umbral, fijaros, en esta condición, si tenemos aplicada una tensión positiva, pero no se llega a esa tensión umbral, ¿qué es lo que ocurre realmente aquí en el, en el transistor? Fijaros una cosa. Recuerdo que aquí tenéis una unión PN. En una unión PN hay una zona de carga espacial, que son fundamentalmente creadas por las impurezas ionizadas. En el caso de la zona P son impurezas ionizadas negativamente, las que están formando parte de esta zona de carga espacial. La zona de carga espacial y la zona N serían impurezas donadoras ionizadas positivamente. Claro, como está muy fuertemente dopado, aquí la zona de carga espacial sería muy pequeña. Aquí, en el resto del semiconductor, en la zona neutra, la concentración de huecos tiene que ser igual a la concentración de impurezas ionizadas negativamente. También habría electrones, pero bueno, estos son despreciables en principio. Entonces, en la zona neutra tenemos huecos y tenemos impurezas ionizadas negativamente. Aquí tendríamos zona neutra también. La zona neutra es todo menos estas zonas de carga espacial que estoy indicando yo inicialmente. Claro, si yo acojo y le aplico una tensión positiva a la puerta, si le aplico una tensión positiva a la puerta, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues como aquí hay huecos y hay impurezas ionizadas negativamente, ¿qué pasará con los huecos que están aquí? Los huecos están por todos sitios. ¿Qué pasará con los huecos que están aquí en superficie si yo aquí le aplico una tensión positiva? Se repelen, son repelidos por el campo eléctrico, se van de esta superficie. Entonces, si esos huecos se van, y nosotros teníamos que los huecos eran aproximadamente igual a las impurezas ionizadas negativamente, si se van los huecos, ¿qué quedan? No. Fíjate de nuevo lo que estoy diciendo. La concentración de huecos coincide con la concentración de impurezas ionizadas negativamente. Electrones hay muy pocos, porque es un semiconductor tipo P. Si se van los huecos, ¿qué queda? Las impurezas ionizadas negativamente. Entonces realmente, pues, al irse los huecos de aquí, pues quedaría una zona también con impurezas ionizadas negativamente. Si todo esto sería una carga espacial, zona de carga espacial, con impurezas fijas. Todo eso son impurezas fijas. Todo esto. Y evidentemente en esta situación todavía no puede haber corriente, porque no hay electrones, es que está vacío de electrones. Esta zona está vacía de electrones y por lo tanto todavía no puede haber corriente en esta región, ¿no? Hasta que no se alcance la tensión umbral. Bien, vamos a aumentar esa tensión umbral. Vamos a aumentar esta tensión, vamos a ponerla ya por encima de la tensión umbral. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ahora ya sí se acercan los electrones, ahora ya sí, para una tensión suficientemente grande, ya acercamos electrones a esta capa. Ahí tenemos ya los electrones.
Electrones que han venido del único sitio donde hay, que son estas zonas, la de fuente y drenador, ¿no? Son atraídos hasta esta zona. Y además de estos electrones, por donde ya sí va a haber conducción, porque ya tenemos una conducción, ya tenemos un canal que conecta la fuente y el drenador, y por lo tanto los electrones pueden fluir desde fuente a drenador. Además de ese canal de electrones, que son portadores móviles, además seguiremos teniendo también nuestra región de zona de carga espacial, ¿eh? Eso no hay que olvidarlo. Simplemente que está ahí, eso que lo sepáis, ¿eh? Tenemos aquí lo pinto así como me acuerdo, pero esto se indica que son las impurezas ionizadas negativamente. Estas son las impurezas ionizadas negativamente. Y aquí lo que tenemos son los electrones, es el canal de electrones. Y por lo tanto ya va a haber una conducción entre la fuente y el drenador. Importante para que haya canal, hemos tenido que aplicar una tensión entre la puerta y la fuente superior a la tensión umbral. Entonces se define el overdrive voltage, como la diferencia entre la tensión aplicada entre puerta y fuente y la tensión umbral. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el overdrive voltage sea positivo, hay canal de inversión. Mientras sea negativo o cero, pues no hay canal, no hay posibilidad de paso de electrones. Si solamente hay canal si ese overdrive voltage, esa diferencia VGS menos VTH es superior a cero. Vale, pues esta es la descripción física y esto es la situación en la cual puede haber corriente. Entonces ahora lo que tenemos que ver es cuánto vale esa corriente en función de la tensión aplicada a la puerta y la tensión aplicada al drenador. Es decir, de cómo depende. Por lo que está claro es que la corriente pues, dependerá de la tensión que apliquemos al drenador, porque habrá más corriente cuanto más tensión apliquemos al drenador. Y también, si yo la tensión de puerta la hago grande, ¿qué ocurre? Que atraigo más electrones y por lo tanto hago el canal más grande. Y si hago el canal más grande, puede haber más paso de corriente. Entonces estamos viendo cosas, ¿no? Es decir, que la corriente aumentará si aumenta la tensión de puerta o si aumenta también la tensión de drenador. Ahora, ¿cómo aumenta? ¿Hay una dependencia lineal o cómo es la dependencia de la corriente con estas dos variables? Eso es lo que vamos a ver justamente ahora. Bien, antes de pasar a eso, pues me gustaría hacer un resumen también de lo que ocurre en un transistor PMOS. Y como he hablado, transistores NMOS, el sustrato es tipo P, pero se crea un canal tipo N de electrones, se invierte el canal, se invierte la población de portadores. Y en el caso de un PMOS, pues la estructura es la que tenéis aquí. Tenemos el sustrato es tipo N, el sustrato es tipo N, los contactos de fuente y drenador son tipo P, fuertemente dopados. Y ahora yo quiero que haya un paso de huecos entre la fuente y el drenador. Para que haya ese paso de hueco entre fuente y drenador, primero tendréis que aplicar una tensión al drenador, que en este caso tiene que ser negativa. En el caso anterior era positiva, pues ahora la tensión del drenador tendrá que ser negativa para que pasen los huecos. Pero claro, aquí nos encontramos con la misma situación. Es que tenemos una zona P de fuente, la zona N del sustrato, y después en el drenador nos encontramos con un diodo o justamente en oposición. Por lo tanto, vale, si yo aquí le aplico una tensión negativa, pues circulará corriente en este sentido.
a través de este diodo, pero en este diodo no deja pasar la corriente, hay una barrera de potencial. Estamos en las mismas, no hay posibilidad de paso corriente a menos que nosotros creemos un canal de huecos debajo de la puerta. Si creamos ahora un canal de huecos debajo de la puerta, pues tendríamos una barra, toda una barra de huecos, y ahí, ya no hay problema, de paso de barreras de potencial entre la zona de fuente y la zona de drenador. Claro, en este caso, para atraer los huecos, la tensión de puerta, ¿cómo tiene que ser? ¿Positiva o negativa? Negativa. La tensión de puerta tiene que ser negativa y tiene que ser ahora inferior a una tensión umbral, porque ahora la tensión umbral, como es negativa, la tensión de puerta tiene que ser menor de una tensión umbral que será negativa. Aquí tendremos que ver que la tensión umbral es menor que 0. Y ya fijaros cómo vamos empalmando con lo que dijimos el primer día. Me invento un transistor canal N, donde la tensión umbral es positiva. Me invento un transistor canal P, donde la tensión umbral es negativa. ¿Por qué te inventas eso? Pues es que realmente no me estoy inventando nada. Es que eso existe y la razón de poner la tensión umbral positiva o negativa es para atraer electrones o para atraer huecos. Los electrones los atraes con tensiones positivas, los huecos los atraes con tensiones negativas. Entonces, por eso nos sale la tensión umbral, en este caso, una tensión umbral negativa. Bien, en el caso en el cual la tensión aplicada a la puerta sea negativa, pero no suficiente, no alcance esa tensión umbral, lo primero que se va a crear es una zona de carga espacial, en este caso con carga positiva, que serían las impurezas ionizadas, en este caso son los donadores del semiconductor tipo N. Entonces todo es zona de carga espacial. Esta es la zona de carga espacial que hay en la unión PN y esta zona de carga espacial creada por esta tensión negativa aplicada a la puerta. Si ahora aplicáis una tensión, eso es lo que ocurría si la tensión era negativa, pero no suficientemente negativa. Fijaros, estamos hablando de tensión puerta-fuente negativa. Si queréis trabajar con tensiones positivas, pues trabajar con la tensión fuente-puerta, entonces en este caso la tenéis que comparar con el valor absoluto de la tensión umbral. Por eso decíamos, tensión puerta-fuente, en caso de canal N, tensión puerta-fuente mayor que la tensión umbral para que haya conducción. En el canal P, un PMOS, decíamos tensión fuente-puerta mayor también que el valor absoluto de la tensión umbral. Digo, porque nos vamos a inventar que la tensión umbral sea negativa. Aquí lo estamos razonando. Aquí lo estamos razonando. Bien, si la tensión entre fuente y puerta es mayor que el valor absoluto de la tensión umbral, o tensión puerta-fuente menor que la tensión umbral, que es negativa, ya en esa situación sí se sí se atraen los huecos debajo de la puerta y se crea esa zona, esa barra semiconductora, todo formada por huecos. Y por lo tanto ya podemos permitir el paso de huecos desde la zona de fuente hacia la zona de drenador. Fijaros que la corriente en este caso, sale por el drenador, entra en la fuente, y es la misma, la que entra en la fuente es la que sale en el drenador, pero en el caso anterior, la corriente entra por el drenador y sale por la fuente. Ese es el sentido real de la corriente. Y por eso, cuando pintamos este dispositivo, decimos, esta es la fuente y la ponemos saliente. La flechita es la fuente y aquí sale, esto es un canal NMOS. En este caso, se pinta el símbolo
la flechita siempre es la fuente, pero la corriente real entra, tal y como estamos viendo aquí. Entonces esto es un PMOS, ese es el símbolo. No nos hemos inventado nada, ¿eh? Fijaros que lo que hicimos al principio no fue inventarnos nada, simplemente fue, bueno, pues explicar el MOS de otra forma que aparece en los libros. Y para ver qué podéis, que se puede hacer amplificadores sin saber cómo están hechos por dentro los dispositivos, pero que es importante saberlo, ¿no? Eso sí, vosotros sois ingenieros electrónicos y tenéis que saber cómo está hecho, cómo funciona un MOSFET. Bien, entonces ya vemos la diferencia que hay entre un transistor NMOS y la transistor PMOS. No creo que haya lío de signos ni nada. La pregunta que os dije el otro día, que os iba a responder, la podemos responder ya ahora. ¿Por qué la corriente que circula en el MOS es menor que la corriente que circula por un transistor BJT? Y por lo tanto eso da lugar a que tengamos más ganancia en un transistor bipolar en relación con un transistor MOS. Eso fue de las cosas que vimos en los ejercicios, ¿no? Es que nos sale más ganancia en el bipolar que en el MOS. Y eso está debido a que tenemos menos corriente en continua que circula por el dispositivo. Vamos a ver, en un transistor bipolar, cuando tú lo fabricas, pues tú creas primero la zona de colector, después creas la zona de emisor y después creas la zona, la de base y la de emisor. Y quien controla la corriente que circula por el dispositivo básicamente es el área de la unión emisor-base. Este área. Y este área la controlas tú pues, con una máscara que pones desde fuera. Eso lo controlas, tú tienes tu oblea, pues tú puedes poner una máscara y puedes decir, bueno, pues yo tengo L y W. Yo controlo la longitud y el espesor. Y el espesor no, la anchura, ¿no? Vamos a ponerle Z porque, bueno, aquí ya llamamos W a la anchura de la base. Vamos a ponerle Z. Esto lo controlas tú, lo controlas desde arriba. Entonces el área la puedes hacer más o menos tan grande como quieras, vamos, puedes hacer un dispositivo de toda la oblea, ¿no? Entonces eso lo controlas tú. Sin embargo, fijaros que porque la corriente va de arriba a abajo. Sin embargo, en el transistor la corriente va en sentido horizontal, no en sentido vertical, sino en sentido horizontal. Y el área de este canal, pues aquí no la controlas, porque el área de este canal, desde arriba, sí puedes controlarla con el espesor del transistor, pero la otra dimensión que define el área por donde pasan los electrones en los huecos es esta. Y eso no lo controlas tú, eso es puramente física, es un canal muy, muy, muy estrecho. Esto es muy estrechito. Por lo tanto, el área que presentan los transistores MOS para el paso de la corriente es mucho menor que el área del transistor bipolar. Y entonces simplemente, como tenéis menos área, la corriente va a ser menor. Y por lo tanto las transconductancias, porque la transconductancia no es ni más ni menos que es proporcional, la transconductancia es proporcional a la corriente, o bien la de colector, o bien la corriente de drenador. Depende de la corriente básicamente, pues si son menor la corriente en el MOS, la transconductancia va a ser menor y por lo tanto la ganancia que tengas en tu amplificador en consecuencia también va a ser más pequeña. Entonces, es simplemente por este tema, porque vosotros no podéis controlar el área por la cual va a circular la corriente en este dispositivo. El bipolar sí, la podéis hacer pues tan grande como vosotros queráis. ¿Vale? ¿Entendido eso? Bien, pues ya estamos en condiciones de empezar a estudiar
la corriente que circula o la relación que existe entre la corriente de drenador con las tensiones aplicadas al dispositivo. En primer lugar, vamos a repasar cosas que conocéis ya del año pasado del electromagnetismo, y es que si tenéis un condensador de láminas plano-paralelas, como este que tenéis aquí, de área W por L, son las dimensiones de vuestro condensador, si le aplicáis una tensión V entre los bornes del condensador y la capacidad del condensador es C, pues la carga no es ni más ni menos que la capacidad por la tensión aplicada. Eso ya lo conocéis. Si vosotros ponéis la capacidad, la ponéis en función de la capacidad por unidad de superficie, pues podéis poner capacidad por unidad de superficie por el área, ¿no? Y escribirlo de esta forma. ¿Qué estáis viendo aquí? Donde la capacidad por unidad de superficie será la constante eléctrica del aislante que tengáis en el condensador dividido por el espesor del mismo. Acordaros que también otra fórmula conocida, pues que la capacidad de un condensador de láminas planos paralelas la ponéis como epsilon, constante eléctrica, constante eléctrica por el área partido la longitud. Esto os debe sonar esta expresión, ¿no? Si el área es W espesor, mejor que poner espesor, voy a poner así esto. Fijaros que epsilon, la constante eléctrica del material dividido por el espesor, sería la capacidad por unidad de superficie. ¿Qué valores podemos encontrarnos en las estructuras metal óxido semiconductor de un MOS? Pues estos. Si consideramos la constante eléctrica del silicio, 3,9 relativa por la del vacío, cogemos un espesor de un óxido del orden de 4 nanómetros, una profundidad de 72 micrómetros y 0,18 micrómetros de longitud de canal, pues bueno, pues simplemente si hacéis las cuentas, pues sale una capacidad para esta estructura de 1,1 femtofaradio. Es decir, una cosa bastante pequeña, una cosa bastante pequeña. En comparación con otras capacidades que habéis visto que estáis usando normalmente en el laboratorio. Es una cosa muy, muy, muy pequeña. Pero que eso afecta, eso afecta, puede afectar y de hecho hace que el funcionamiento, la respuesta en frecuencia de los transistores, de los amplificadores, pues se vea también afectada por estas capacidades, aunque sea pequeña. Eso lo veremos en electrónica básica. Bien, eso es un condensador. Esto es un condensador. Esa es la carga que hay en las armaduras del condensador. En valor absoluto, claro, porque en una tiene una carga positiva y otra negativa. Vámonos ahora a la estructura que aparece dentro de un MOS. Fijaros que dentro de un MOS, cuando hay canal, pues tenéis una estructura similar a la que acabo de pintar arriba. Tenemos el contacto de puerta, que es un metal, el aislante, y debajo tenéis una especie de armadura, pero una armadura creada por vosotros. Una zona de alta conductividad. Porque una zona de alta conductividad es una zona donde hay muchos electrones, hay muchos huecos. O sea, tiene un comportamiento metálico. Por lo tanto, aquí tenéis también una estructura capacitiva en el MOS. Repito, un metal, porque está fabricado como metal, y una estructura con una alta conductividad y por lo tanto se puede comportar también como un metal, esa armadura, pero esa la habéis creado vosotros, ¿no? Aplicando una tensión positiva o negativa, dependiendo de cómo sea, a la puerta. Bien, en este caso, la carga que hay aquí en esta estructura, fijaros que voy a poner, en principio voy a poner la fuente y el drenador y el sustrato lo voy a poner todo a masa, solamente voy a aplicar una tensión a la puerta. La carga que hay aquí, por analogía con la que tenemos arriba, ¿cómo será?
¿será también proporcional a VG, a la tensión aplicada a la puerta? Es decir, mi pregunta es, ¿hay carga cuando VG es mayor que cero, estrictamente mayor que cero? Para que haya carga, la tensión que tienes que aplicar es mayor que una tensión umbral. Entonces, no vale en cualquier valor positivo, tiene que superar el valor umbral. Por lo tanto, realmente, en vez de poner aquí directamente la tensión aplicada a la puerta, tengo que poner el overdrive voltage, el exceso de tensión de puerta sobre la tensión umbral. Y habrá carga si tú superas esa tensión umbral. Si no superas, no hay carga. Entonces, fijaros la analogía entre la carga. Lo de I es porque pongo inversión, es un canal de inversión, ¿no? Tienes la capacidad del óxido, o capacidad por unidad de superficie, por el área, y por el overdrive voltage. No por la tensión estrictamente VGS, sino lo que sobrepasa a la tensión umbral. Eso hay que tener cuidado con ese dato. Bien, vamos a seguir ahora. Fijaros, ahora le vamos a aplicar una tensión al drenador. Antes habíamos hecho simétrico drenador y fuente. Pues fijaros que la tensión aplicada entre puerta y fuente es la misma que la tensión aplicada entre puerta y drenador. Todo es simétrico, ¿no? Porque todo está a cero. Pero ¿qué ocurre si ahora yo le aplico una tensión al drenador positiva? Porque digo, bueno, yo es que quiero que por ahí pase una corriente por el drenador y tengo que atraer los electrones. Claro, ¿qué ocurre? Pues que ya la tensión puerta-fuente no va a ser lo mismo que la tensión puerta-drenador. Serán distintas. Bueno, en la tensión puerta-fuente seguimos teniendo este estado de masa. Aquí tenemos una VG. Bueno, pues aquí la carga de inversión que haya cercana aquí a la fuente, pues podemos aplicar la misma expresión de antes, ¿no? Capacidad del óxido por el overdrive voltage, VGS menos VTH. Pero claro, en el otro lado, entre puerta y drenador, ¿qué ocurre? Pues mirad, entre puerta y drenador, la VGD es lo mismo que VG menos VD. Si yo le sumo y resto V sub S, queda lo mismo. Entonces, fijaros que esto es VGS y esto es menos VDS. Entonces, realmente la VGD no es ni más ni menos que la VGS menos la VDS. Es decir, es lo que tenía aquí en la fuente menos algo. Y por lo tanto, la tensión puerta-drenador será menor que la tensión puerta-fuente. Entonces, la diferencia potencial puerta-fuente es mayor que la diferencia potencial puerta-drenador. ¿Qué carga tendremos aquí? Pues simplemente en este caso, como tengo otra diferencia de potencial distinta, pues la carga que hay de inversión en la zona de drenador, en vez de poner VGS tendré que poner VGD, porque tengo otra diferencia de potencial y por lo tanto la carga que tenga en un lado no va a ser igual a la carga que tenga en otro. ¿Dónde será mayor la carga? ¿En la fuente o en el drenador? En la fuente, porque VGS es mayor que VGD. Esa es la conclusión que tenemos. Esa es la conclusión que tenemos. Y por lo tanto, el canal quedará de esta forma, más o menos. Y aquí tenemos más carga, pero a medida que nos vamos acercando al drenador, pues tendré menos carga. Esa será una situación general, ¿no? Tengo más carga en la fuente y menos carga en la región de drenador. Y en principio la vamos a pintar pues, de esta forma, que decae de forma gradual entre esta zona, entre la zona de fuente y la zona de drenador. ¿Vale?
Vale, eso es importante. Bueno, pues ya sí, vamos a empezar a calcular ya con esta idea de ver qué cargas tenemos, porque claro, yo para calcular la corriente tengo que saber qué cargas tengo dentro del canal para calcular la corriente. Vamos a evaluar ya, determinar la corriente que circula por el transistor MOS. Recuerdo que estamos con NMOS, el canal N. Vamos a considerar una tensión drenador fuente pequeña, positiva pero pequeña, de tal forma que pueda decir que la tensión de drenador más o menos es igual a la tensión de fuente. ¿Con qué objetivo esto? Pues sí, hombre, si VD es aproximadamente igual a VS, pues la expresión que hemos visto antes, la carga aproximadamente va a ser igual. La Q sub S aproximadamente va a ser igual a la Q sub D. Porque si el drenador y la fuente son aproximadamente las mismas, Q sub D será aproximadamente igual a Q sub S. Y por lo tanto el canal pues será uniforme, el canal será uniforme a lo largo de todo el canal de inversión, será uniforme a lo largo de todo el dispositivo. Carga por unidad de longitud de canal. Pues como si Q sub D aproximadamente es Q sub S, el canal es uniforme, pues cogemos la expresión que hemos visto antes. Era COX, capacidad del óxido por unidad de superficie, por W por L, pero como lo estoy dividiendo por L porque es por unidad de longitud de canal, y por el overdrive voltage. Y esto tiene dimensiones de coulombios por centímetro, porque estoy dividiendo por la longitud del canal. Esto tiene dimensiones de coulombios por centímetro. Ahora veréis por qué hago esto. ¿Qué pasa con el campo eléctrico que hay dentro del canal? Vamos a suponer, aquí se hace una aproximación, y vamos a suponer que el campo eléctrico es constante a lo largo de todo el canal. Entonces, con esa aproximación, si el campo eléctrico es constante, vosotros sabéis que es igual a menos derivada de v con respecto a x. Si vosotros queréis calcular si es constante, eso significa que es que la v es proporcional a la distancia, ¿no? Lo podéis poner como k por x, claro, sí. Y por lo tanto, el campo eléctrico lo podéis poner como la diferencia potencial aplicada en los extremos del canal, entre fuente y drenador, dividido por la propia longitud del canal. Esto mejor lo ponéis así, derivada de v igual a menos e diferencial de x, y es constante, significa que v1 menos v2 es igual a menos e por x1 menos x2. Entonces el v1 menos v2 es vds y x1 menos x2 es la L. Repito, aquí la única aproximación es suponer que el campo es constante. Si no fuera constante, pues tendríamos que hacer esta integral y fastidiaría ahí el invento, ¿no? Pero en principio se hace esta aproximación. Fijaros que la idea es siempre buscar expresiones simples que nos den una idea rápida de qué es lo que está pasando dentro del dispositivo, no complicarnos la vida. ¿Por qué hablo del campo eléctrico? Porque ahora me interesa a mí calcular la velocidad de deriva de los electrones dentro del canal, que vimos, la velocidad de deriva, velocidad de arrastre, era proporcional al campo eléctrico. Y la constante de proporcionalidad no era ni más ni menos que la movilidad de los electrones, en el caso de un NMOS, o la movilidad de los huecos, en el caso de un transistor PMOS. Entonces simplemente ahí lo único que tenéis que hacer es pues, movilidad por este campo eléctrico por VDS partido por L, y me voy a machacar lo que tenía ahí arriba, pero bueno.
más o menos CD, ¿no? La velocidad de deriva la podemos expresar en centímetros por segundo. Cuidado con las unidades, porque después pueden llevar a que salgan cosas raras. Hacer uso de las unidades, ¿eh? Trabajar con las unidades. Entonces, fijaros, yo tengo velocidad de deriva en centímetros por segundo, la carga por unidad de longitud del canal en coulombios por centímetro. Si yo multiplico las dos, me sale la corriente, me sale coulombios por segundo. Pues eso es lo que tengo que hacer. Simplemente multiplicar la carga por unidad de longitud por la velocidad de deriva de los electrones. Entonces ya tengo la corriente expresada en coulombios por segundo. Pues ya nada más que coger las dos expresiones que tenemos aquí. Esta lo multiplicamos por esto otro. Y ahí lo tenéis. Ahí tenéis la expresión de la corriente de drenador en función del overdrive voltage, que es ni más ni menos que VGS menos VTH, y en función también de la tensión drenador-fuente. Esta sería nuestra corriente. Y como depende del VGS y depende del VDS. Fijaros que esto lo estamos haciendo para casos pequeños de VDS. El VDS es pequeño. Si VGS la hacemos constante, imagina que, bueno, yo le aplico la VGS, pero no la voy a tocar. Yo solo voy a variar la tensión drenador fuente. Entonces, fijaros, yo puedo definir la conductancia del canal. Realmente lo que tengo es una resistencia. Entre drenador y fuente tengo un trozo de resistencia. Y por lo tanto puedo calcularle la conductancia, que no es ni más ni menos que coger la corriente que circula por la resistencia dividido por la tensión aplicada. Bueno, pues si hacéis eso, pues esa conductancia nos sale esta expresión. Es algo que depende de la tensión de puerta. Entonces, realmente hay que encontrar pues una línea recta. Si yo represento ahora la corriente de drenador en función de la tensión de drenador fuente para valores constantes de la tensión de puerta, esa es una línea recta, dependiente por la conductancia. Esa es la pendiente, la conductancia G sub D. Y ahora puedes decir, oye, ¿y si yo aumento la tensión de puerta, qué pasa? Pues que tendrá otra corriente, otra recta. Esto será para VGS1 y esta será para VGS2 mayor que VGS1, porque la pendiente es mayor. Y si la quieres disminuir la tensión de puerta, pues te saldrá esta. Menor, una pendiente menor. ¿El caso límite cuál será? Una recta de pendiente cero, que es cuando VGS es igual a VTH. La corriente es cero. ¿Qué tengo aquí yo? ¿Qué he observado? Tengo resistencias controladas por una tensión. Transistor de efecto campo. Tengo una resistencia controlada por un campo eléctrico, efecto campo. La pendiente la estoy controlando con la tensión aplicada a la puerta. Tengo una resistencia controlada por tensión. Claro, tengo una resistencia siempre que la tensión drenador fuente sea pequeña. Si ya es mayor, ya no puedo decir que la Q sub D sea igual a la Q sub S. Y ya la estructura no es lo mismo. Ya en vez de salir una recta, un paralelepípedo perfecto, me va a salir un trapecio. Bueno, pues vamos a estudiar eso. Vamos a estudiar ahora qué ocurre si aumentamos la VDS y ya la Q sub S no es lo mismo que la Q sub D. Entonces tenemos por lo que había pintado antes yo en rojo en una de las transparencias, que la carga en la fuente va a ser mayor
que la carga en el drenador. Tenemos realmente ese trapecio que tenéis ahí dibujado en las figuras, ¿no? Las dos figuras. Podemos calcular las cargas de inversión en las dos regiones, pues dependen de la tensión aplicada entre puerta y fuente, en el caso de la zona de fuente, o expresada en función de la tensión del overdrive voltage, lo podéis poner de esta forma. Y en el caso del drenador, pues simplemente donde pongan VGS, pues aquí ponéis vosotros VG, que es menor que la VGS. Si yo ahora aquí sumo y resto V sub S, si yo aquí sumo y resto V sub S, yo puedo poner esa expresión como VGS menos VDS menos VTH. Es decir, aquí me vuelve a salir el overdrive voltage, que es esto, VGS menos VTH, el overdrive voltage menos la VDS. Entonces, realmente lo que tenéis en la carga de inversión en el drenador es la misma que teníais en la fuente menos una determinada cantidad. Es decir, menos, ¿no? Tenéis menos cantidad. Esto puede ser un lío, ¿no? Porque ahora tengo una carga que es variable. Tengo una en la fuente, tengo otra en el drenador, ya la carga va variando a lo largo del canal. Ahora para calcular yo la corriente, no veas, que tengo que hacer una integral ahí. ¿Por qué no hacemos una cosa? Eso es lo que hicieron los que estudiaron esto antes que nosotros. ¿Por qué no cogemos el valor medio de la carga? En vez de trabajar con algo que va variando, voy a trabajar con el valor medio de la carga. Vamos a suponer que la carga varía de forma lineal y entonces puedo utilizar el valor medio. Es decir, en vez de coger este trapecio, pues el valor medio me va a quedar más o menos por aquí. Pues voy a coger esta carga. Si voy a coger, en vez de tenerla así repartida, pues voy a coger como si estuviera toda concentrada en ese paralelepípedo. Es decir, calculo el valor medio. Pues cojo, como estoy suponiendo que varía de forma lineal, pues la suma de las dos dividida por 2. Ya está. Pues simplemente sumar. Sumar estas dos cantidades, dividís por 2, nos queda esto, y entonces aquí tenéis 2 veces VV dividido por 2, pues es un VV menos V sub S partido por 2. Entonces la expresión que os queda, en definitiva, es media, la carga media, en media la que habría aquí en ese rectángulo rayado que tengo aquí, esta es esta, la que tengo ahí en el rectángulo rayado sería ese valor medio de la carga. Entonces, así supongo, digo, bueno, pues esto que varía es más o menos como si la tuviera distribuida de forma uniforme o en este rectángulo rojo. Vale, pues ya está. Ahí tenemos eso. Antes he hablado, para calcular la corriente, hemos cogido carga por unidad de longitud de canal por la velocidad de deriva. Pues vamos a utilizar ahora también la carga media por unidad de longitud de canal. Simplemente dividís por L. Entonces, esta misma expresión dividiendo por L. Vale, pues ya vamos viendo cosas, ¿no? Vamos a hacer resumen de lo que hemos visto. Resumen y vamos a encontrar ya la expresión de la corriente en función de la tensión de drenador fuente y de la tensión puerta fuente para tensiones de drenador fuente ya grandes. Bueno, pues resumen de lo que hemos visto. Carga por unidad de longitud. Para el caso de VDS pequeña, que VD es aproximadamente V sub S, es decir, la Q sub S aproximadamente igual a la Q sub D, hemos visto que era capacidad de óxido por unidad de superficie, W, overdrive voltage. En el caso del trapecio, en media, hemos visto que tomaba este valor. Ese era el valor medio. Recuerdo que este para el caso de Q sub S distinto de Q sub D.
Eso es media. Ven, pues donde ponga VV, bueno, donde ponga VV ahora lo veremos. La velocidad deriva es la misma. Movilidad por campo eléctrico. Suponemos siempre que el campo eléctrico en los dos casos es constante y por lo tanto puedo coger tensión aplicada, diferencia de potencial en los extremos entre la longitud del canal. Corriente, pues multiplicamos las dos expresiones. Carga por unidad de longitud por la velocidad de deriva. Que para el caso de tensiones pequeñas, pues la expresión que hemos visto antes, que era, aquí teníamos la conductancia, esto es lo que hemos llamado conductancia, la G sub D por la VS, una resistencia, en definitiva. Y en este caso, si ahora multiplicamos estas dos expresiones, pues ¿qué nos queda? Pues simplemente multiplicar. Y tenéis ahora esto. Fijaros que ya no sale una resistencia, porque ya tenéis un elemento cuadrático. Ya tenéis VDS al cuadrado, tenéis un VDS al cuadrado aquí, ya no sale una resistencia. La relación I de VDS ya no es lineal. Ya no es lineal. Vamos a ponerlo en función de el VV, vamos a ponerlo en función de la VGS. Esta es la misma expresión que hemos visto antes para tensiones de drenador fuente pequeña. Y en el caso de más grandes, pues simplemente sustituir VV por su valor. Anda. ¿Qué estamos viendo? Esta es la corriente, ¿eh? Esta es la corriente de drenador. ¿Os suena esto? ¿Os suena esta expresión? No es lo que nos inventamos nosotros el primer día de clase que vimos el MOSFET. Voy a poner un dispositivo cuya corriente, relación entre la corriente de drenador, la tensión de puerta y la tensión de drenador, pues sea una parábola. Pues ahí la tenéis. Lo único es que allí la llamábamos, a toda esta constante que tenemos aquí, la llamábamos como parámetro de transconductancia del MOSFET. Lo llamamos con la letra K sub n. Nosotros escribimos eso. Y ahora estamos viendo quién es esa K sub n. Ese parámetro de transconductancia del MOSFET no es ni más ni menos que el producto de mu sub n por Cox, capacidad del óxido por unidad de superficie, por la profundidad, dividido por la longitud del canal. Entonces ya sabemos qué es ese K sub n. Se define también el parámetro de transconductancia de proceso como el producto movilidad por capacidad del óxido por unidad de superficie. Y la otra, parámetro de transconductancia del MOSFET, lo que acabo de decir. Ahora, ¿por qué se llama parámetro de transconductancia de MOSFET y por qué se llama parámetro de transconductancia de proceso? Pues se llama así por la dependencia que tiene con los parámetros que aparecen en esta definición. Mu sub n es la movilidad de los electrones del semiconductor. Eso es algo intrínseco del semiconductor. Tú eso no lo puedes controlar. Eso es una variable física o un parámetro físico. En el Cox, ¿qué teníamos? Constante dieléctrica del óxido, que tampoco la puedes tocar, porque eso es parámetro físico, dividido por el espesor del óxido. Bueno, el espesor del óxido, eso sí lo puedes controlar tú. Pues yo tengo mi oblea. Cuando yo tenga mi oblea, el óxido que pongo yo encima, que crezco encima para todos los transistores de la oblea, eso lo puedo controlar yo. Pero es para todos los transistores de la oblea. Yo no puedo decir, en una parte de la oblea pongo un óxido más delgado y en otro más alto. No, no. Yo cuando tengo la oblea hago, pum, crezco el óxido, lo crezco para todo igual. O sea, eso es un parámetro de proceso. Tú lo controlas, pero para todo el proceso, para todos los transistores. Para cada transistor, ¿qué puedes controlar? Hombre, para cada transistor, mira, el que está aquí a la izquierda, le puedo poner yo esta longitud y esta anchura. Y el que está aquí a la derecha le puedo poner otra distinta, porque yo las máscaras ya sí las puedo poner diferentes. Crecer el óxido es para todos lo mismo, porque eso va
para toda la oblea. Pero ahora yo puedo decir, pues mira, el que está aquí lo pongo este área, el que está en el otro lado le pongo otra relación de aspecto. Se llama relación de aspecto, porque realmente es el aspecto que tiene vuestro transistor. Tú eso ya lo que ves del transistor, pues la anchura y la longitud, el aspecto que tiene. Por eso se llama relación de aspecto al cociente W partido por L. Y eso lo controlas para cada transistor. Entonces fijaros, por eso, K sub n', parámetro de transconductancia de proceso, porque es una cosa general. K sub n, parámetro de transconductancia de proceso por la relación de aspecto de cada uno de los MOSFET. Parámetro de transconductancia del MOSFET, porque ya es particular para cada MOSFET. Por eso se llama de forma distinta. Pero bueno, ya lo tenemos. Ya hemos llegado a la expresión de la I sub D, que era esta relación parabólica. Fijaros también una cosa, que esta relación, si VDS es muy pequeño, el término cuadrático lo puedes despreciar frente al lineal y por lo tanto se reduce a este término. Si despreciáis el VDS al cuadrado partido por 2, tenéis este término, es decir, para VDS muy pequeño. O sea, tiene todo sentido, ¿no? Cuadran las cosas. O sea, esta parte parabólica, esta relación parabólica, al principio, para VDS pequeños, la podéis aproximar por una línea recta, que es justamente esta que tenéis aquí. Tenéis esta zona lineal dentro de esta zona parabólica. Esta es la zona triodo, y esta es la zona lineal que está dentro, comprendida dentro de la zona parabólica. ¿Vale? Bueno, pues vamos a pintarla. Tenemos nuestra relación I de V, nuestra parábola, y sabéis que el máximo de la parábola ocurre para VDS igual a VGS menos VTH, que eso ya lo vimos en los primeros días de clase. Sabemos dónde está el máximo, justamente para V o V. Y a partir de aquí, ¿qué hacemos? ¿Sigue por aquí abajo? Porque claro, yo me inventé una cosa, yo dije, bueno, yo supongo que va a ser constante, la corriente constante igual a la del máximo. Pero la realidad es así, o ¿por dónde va la corriente? ¿Por dónde va la corriente? Bueno, pues vamos a considerar el caso general. La zona triodo, recordad que teníamos esta distribución de carga, en este trapecio, donde teníamos más carga en la zona de fuente que en la zona de drenador, que aquí la carga en la zona de fuente era proporcional a VV y aquí era proporcional a VV menos VS. Si hacemos VDS muy pequeño, hemos dicho que el canal prácticamente es uniforme. Tendríamos esto. Si partimos de esta situación y vamos aumentando la tensión drenador-fuente, ¿qué es lo que ocurriría? Pues que esto lo haces cada vez más grande y por lo tanto la Q sub I D lo haces cada vez más pequeño, pues tendrá esta situación, tendrá esta, tendrá algo así, tendrá algo así, se irá perdiendo la carga. ¿Qué ocurre cuando estamos aquí en el máximo? Que es el problema. Es decir, ahora a partir de aquí, ¿qué hago? ¿Cómo evoluciona la corriente? ¿Se mantiene constante? ¿Crece? ¿Decrece? ¿Qué pasa ahí? Bueno, vamos a situarnos ahí en ese punto. VDS igual a VOV, que es VGS
VGS menos VTH. ¿Quién es VGD? VGD hemos dicho que era VGS menos VDS. Y esto, si VDS es igual a VGS menos VTH, ¿qué me queda? ¿Ah? Me sale que la tensión puerta-drenador es justamente la tensión umbral. Es decir, cuando estoy aquí en el máximo de la parábola, eso ocurre, bueno, el máximo de la parábola ya sabíamos que era VDS igual a lo de drive voltage, VGS menos VTH, pero ¿cuánto valía el valor de VGD? VTH, justo la tensión umbral. Entonces, si entre puerta y drenador tengo exactamente la tensión umbral, ¿qué carga tengo yo en el drenador? ¿Cuánto vale la carga en el drenador? Si la tensión entre drenador y puerta, o entre puerta y drenador es justo la tensión umbral, ¿ahí qué carga tengo? Cero. Y tengo carga estrictamente cero. Es decir, justo esto que estoy pintando aquí, esta situación, así con línea más roja, más gorda, es para el caso VGD igual a cero. O VGS menos VTH igual a VDS, es lo mismo, ¿no? Exactamente igual. Así que estoy aquí en este punto del máximo. ¿Qué ocurrirá si yo sigo aumentando la tensión drenador-fuente? Es decir, ya sé dónde estoy, digo, ya en el máximo estoy aquí, y ya sé que tengo esa situación. Ya tengo esta situación, esta distribución de carga. Pero no he respondido todavía a la pregunta de qué ocurre cuando VDS sea mayor que el overdrive voltage. De ahí para acá, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué creéis que ocurrirá vosotros? Hombre, pues vamos a ver. Si sigo aumentando la tensión drenador-fuente y estoy viendo que se está perdiendo la carga, lo que ocurrirá es que tendremos situaciones, pues, por ejemplo, de este estilo. Porque la carga se seguirá perdiendo, la carga se sigue perdiendo, se sigue perdiendo, se sigue perdiendo, se sigue agotando la zona de canal y el canal pues se va aproximando a la región de fuente. Tendremos una situación como esta. En este punto, justo en este punto, la carga es cero. Y podemos decir lo mismo que hemos dicho antes, si este punto, fijaros, si yo aplico una tensión al drenador, V sub D, la tensión de fuente la estoy suponiendo que es cero. La estoy suponiendo que es cero, inicialmente. Aquí en este punto, pues tendré otra tensión V de X que será menor que VD, si esto es cero. Y aquí en el otro extremo del drenador tengo V sub D, pues en el punto intermedio tendrá una tensión inferior, ¿no? Vx será inferior a V sub D. Justo en este punto, se acaba de agotar el canal. Justo en este punto se acaba de agotar el canal. Entonces yo puedo decir que la tensión aplicada entre la puerta y la tensión que hay en este punto, que ya lo he llamado V sub X, si se acaba de agotar el canal, justo en ese punto tendré
La diferencia será la tensión umbral. Justo en este punto, justo en ese punto. En medio no, pero justo aquí, digo, aquí justamente se acaba de perder la carga, por lo tanto la diferencia entre la tensión de puerta y la tensión que haya en este punto, Vx, la que sea, ¿vale? Vth es la tensión umbral. Si yo aquí ahora cojo y resto y digo Vg menos V sub s menos Vx menos V sub s, esto es igual a Vth. Aquí pues espejo y digo Vx menos V sub s es igual a Vgs menos Vth. Lo que estoy viendo es que de nuevo la diferencia de potencial entre este punto Vx y V sub s, esa diferencia de potencial vuelve a ser V o V. Digo, escucha, entre este punto, que es justamente donde se agota el canal, y fuente, tengo V o V. Aquí, en esta situación, también tenía que entre estos dos puntos tengo también la misma diferencia de potencial. Qué cosa más curiosa. Tengo que el punto extremo del triángulo, en el punto extremo del triángulo tengo una tensión VV con respecto a fuente, siempre. Entonces, ¿qué puedo hacer? Digo, ¿cómo será la corriente? ¿Cómo será la corriente? Digo, pues una aproximación. Vamos a llevárnoslo esta otra transparencia para que lo veamos. Digo, yo tengo esta situación. Aquí tengo diferencia de potencial VV. Y esta es la longitud del canal L. Ahora aumento. Esto era cuando V de S era igual a V o V. Ahora tengo otra situación en la cual la V de S es mayor que V o V, pero desde el punto donde termina el triángulo hasta la fuente me sigue cayendo V o V. Y esta distancia, hombre, esta es menor. El triángulo, la longitud de ese triángulo es distinta. Pero yo digo, mira, ¿y si L' C es aproximadamente igual a L? Yo tengo dos estructuras donde tengo una carga aquí en este triángulo, otra carga aquí en este triángulo. En los extremos del triángulo le estoy aplicando en los dos casos la misma tensión. Y si tengo un triángulo más o menos igual, es decir, que la L y la L' son más o menos iguales y entre los extremos del triángulo estoy aplicando la misma tensión, mi pregunta es ¿cuánto será la corriente? Es decir, porque por aquí circulará una corriente. Vamos a ponerla aquí que sale, vamos a llamarla I sub D del caso A, y aquí I sub D del caso B. ¿Qué relación existirá entre I sub D A e I sub D B? Porque serán iguales. Si tengo la misma estructura, un triángulo, la misma carga, le estoy aplicando la misma tensión, pues la corriente pues será la misma. ¿Eso qué significa? Porque cuando yo represente la corriente por encima de valores del overdrive voltage, pues diré, pues oye, pues la corriente la voy a suponer que se mantiene constante. Porque estoy razonándolo de esa manera. Aquí VV, aquí VV. La distribución de carga, hombre, si L y L' son más o menos iguales, pues saldrá más o menos
lo mismo. Saldrá más o menos lo mismo. Ahora, hombre, me podéis decir que L y L' no son lo mismo. L y L' no son lo mismo. Si yo cojo una resistencia, por ejemplo, yo cojo una resistencia, un trozo de resistencia, donde sabéis que el trozo de resistencia es resistividad por la longitud partido por el área. La W y esto vamos a llamar la Z. Si yo le aplico una diferencia potencial, pues la corriente que circula pues será igual pues, a V partido por R, ¿no? Que es igual a V partido por la resistividad por el área y dividido por L. Y si yo ahora cojo dos resistencias L1 con distinta longitud, L1 y L2, por ejemplo L1 menor que L2, ¿qué ocurre? Pues que tendrá una corriente, la corriente de I1 será mayor que la corriente de I2. Dos resistencias con dos longitudes distintas, evidentemente la que tenga menos longitud tendrá más corriente. Entonces, ¿realmente qué ocurrirá aquí? ¿Realmente qué es lo que va a ocurrir? Hombre, mira, que constante no va a ser. Por este razonamiento estoy viendo que en un trozo de resistencia, si yo disminuyo la longitud de la resistencia y le aplico la misma tensión, porque le estoy aplicando la misma tensión, aquí estáis viendo que en los dos casos le aplico VV, pero este realmente tiene menos longitud, pues ahí tendré más corriente. Entonces realmente la corriente no va a ser constante, sino realmente lo que va a ocurrir va a ser que va a ir creciendo a medida que aumenta la tensión drenador-fuente. A esto se denomina efecto de la modulación de la longitud efectiva del canal. Muy largo, pero es que es así. Efecto de la modulación efectiva de la longitud del canal. O efecto Early. Lo que pasa es que el efecto Early realmente tiene su origen en el transistor bipolar. El transistor bipolar. Lo que pasa es que por extensión, como se observa en las curvas I de V del transistor bipolar y del transistor MOS, que la corriente aumenta en la zona, en este caso de saturación, en el transistor bipolar en la zona activa, el transistor bipolar, eso lo llamamos efecto Early, pues aquí lo vamos a llamar también efecto Early, pero realmente es efecto de la modulación efectiva de la longitud del canal, porque es lo que está ocurriendo realmente, ¿no? Es que la longitud del canal efectiva va disminuyendo a medida que aumenta la tensión de drenador. No tenemos la longitud L, sino la longitud L'. Básicamente lo mismo que ocurría con el transistor bipolar. También se modulaba una longitud, que era la anchura efectiva de la base, de la zona neutra de la base, que variaba. Pues aquí lo que varía es la zona del canal, la longitud efectiva del canal. Entonces realmente pues vais a tener esto. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Cuando vosotros medís la curva IDV en el laboratorio, pues lo que se observa es justamente lo mismo que teníamos en el transistor bipolar, que hay cosas, pasan, porque son completamente distintos y se observa exactamente lo mismo. Y es que si prolongáis todas las curvas en la zona de saturación, prolongáis esa recta, porque realmente se puede ver que es una línea recta, y prolongáis esas rectas y las hacéis cortar con el eje de abscisa, veis que todas cortan el mismo punto. Y por lo tanto, se puede modelar de la misma forma, se puede hacer una triangulación, lo mismo que hicimos con la triangulación de las curvas del transistor bipolar y decir, bueno, pues ya, aquí tengo los triángulos,
puedo decir pues, que la altura de este triángulo I sub D es a la altura de este otro triángulo I de' como la relación de las bases del triángulo, que sería por un lado V de S más V sub A y en el otro lado sería V sub A. Esa es la relación de triángulos equivalentes. Relación de altura igual a la relación de las bases de cada uno de los triángulos. Si despejáis de aquí la corriente de drenador real y la ponéis en función de la corriente de drenador, en el caso de que no hubiera efecto Ehrlich, pues nos queda de esta manera. Si ahora en vez de utilizar V sub A, la tensión Ehrlich, utilizamos un parámetro que es un parámetro lambda, que es la inversa de la tensión Ehrlich, pues podemos escribir la corriente de drenador de esta forma y por tanto, como la corriente de drenador prima es el valor del máximo de la parábola, el valor del máximo de la parábola, pues al final la corriente, la expresión de la corriente de drenador, incluyendo el efecto Ehrlich, pues es justamente esta que estáis viendo. Valor del máximo de la parábola y controlado, modulado por el efecto Ehrlich, 1 más lambda VDS, que fue también lo que nos inventamos, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a tener un transistor, parábola, el máximo, lo hacemos constante, vamos a ponerle también un efecto Ehrlich como el bipolar, es que sale, es que realmente se observa que tenemos ese efecto también con este dispositivo. Más cosillas. Todavía nos queda una cosa que nos inventamos y que dijimos, era lo último, el detalle ya, la guinda, ¿no? Que dijimos, tensión umbral. Y dijimos, la tensión umbral, le vamos a poner además que depende de la tensión aplicada al sustrato. Oh, qué complicado esto. Bien, pues eso se denomina efecto body. Efecto body. Acabo de decir, o he empezado diciendo esta mañana, y lo hablamos también el otro día, que es necesario aplicar una tensión al sustrato. En el sustrato no se puede dejar al aire. Tenemos que tener la tensión, el sustrato fijo a una tensión. Y que esa tensión, pues, tiene que ser la más negativa en el caso de los transistores en EMOS o la más positiva de las tensiones que haya en el circuito si hay transistores PMOS. Entonces tenemos que contemplar la posibilidad de que la tensión aplicada al sustrato sea diferente de la tensión que haya, por ejemplo, en la fuente o en la tensión del drenador. La tensión del drenador va a ser diferente, pero la tensión en la fuente puede ser distinta. En este caso, claro, en este circuito que estáis viendo aquí, digo, VDS es positiva, VGS es positivo y V sub S es cero. Entonces yo pondría la V sub B, la pondría a cero en este circuito. Pero imaginaros que hay otra parte del circuito, este transistor forma parte de un circuito donde hay una tensión negativa todavía más pequeña, que la tengo por algún sitio. Y digo, pues entonces que no tengo más remedio que poner la VB a esa tensión negativa más pequeña. Por lo tanto, aquí tengo que poner una tensión negativa, porque en otra parte del circuito la tengo. Digo, pues no tengo más remedio que ponerla. Si hay una tensión negativa más pequeña, la tengo que poner aquí al sustrato. Entonces tengo que contemplar esa situación. Bien. Ahí en azul, en celeste, estamos viendo en línea continua, que ahora lo estoy marcando con estos puntos rojos, ahí tenemos donde tendríamos el canal de inversión, donde tendríamos los electrones, ¿no? Entonces, un canal N. En línea discontinua celeste sería la extensión de la zona de carga espacial que hemos hablado antes. Os recuerdo que aquí lo que teníamos son impurezas ionizadas negativamente, en toda esta parte.
Todo esto son impurezas ionizadas negativas. Eso es lo que tendríamos si yo pusiera la tensión de sustrato a 0. Es decir, VBS igual a 0. Si aquí el transistor está a 0 la tensión de fuente y pongo a 0 la tensión de sustrato, pues VBS te sería 0. Eso es lo que ocurriría en esa situación. Bien, ahora vamos a ponerle una tensión negativa. Repito, tiene que ser negativa para que no haya corriente para que esté en inverso, y por lo tanto no circule corriente entre la fuente y el sustrato. Si yo aplico una tensión negativa a una unión PN, la estoy poniendo en inverso, mi pregunta es, ¿qué ocurre con la anchura de la zona de carga espacial? Partimos de 0, que os digo, la zona la anchura de la zona de carga espacial llega hasta aquí, es esta, eso es en 0. Si yo ahora le aplico una tensión negativa, ¿qué ocurre con la anchura de la zona de carga espacial? Se queda igual, aumenta, disminuye, aumenta. Entonces pasaríamos a esta situación. Aquí, en todos sitios. La zona de carga espacial aumenta. Aquí, antes, en 0, teníamos zona neutra. Esto era zona neutra. Aquí los huecos, la concentración de huecos, coincidía con la concentración de impurezas ionizadas negativamente. Si yo ahora estoy aumentando la zona de carga espacial, lo que estoy haciendo realmente, ¿qué es? Es que estoy expulsando los huecos de aquí. Si se queda en zona de carga espacial, si me quedo solo con las impurezas ionizadas negativamente, es que los huecos me los he echado fuera. ¿Y esos huecos a dónde van? Pues se tienen que repartir por todo el semiconductor tipo P. Se tienen que repartir por todo el semiconductor. ¿Y por todo el semiconductor qué significa? Que pueden entrar también en lo que aquí era zona de inversión, donde tenía electrones. Entonces aquí tengo electrones, tengo huecos, tengo electrones, me llegan huecos, un exceso grande de electrones y huecos se recombinan. Se pierden los electrones del canal de inversión. ¿Qué ocurre? Porque entonces voy a tener menos canal de inversión. Se reduce el canal de inversión. Entonces el canal de inversión, cuando VBS es distinto de 0, es menor que el canal de inversión cuando VBS era igual a 0. Repito, tengo más zona de carga espacial, pero más zona de carga espacial es que estoy echando los huecos. De ahí, fuera, 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 fuera. ¿Dónde van los huecos? Pues a todos sitios, al resto del semiconductor. Al resto es que se me juntan con los electrones del canal, se recombinan y pierdo los electrones. Entonces, al perder electrones es que tengo menos carga de inversión de canal, tengo menos canal. ¿Y eso qué significa? Que tenga menos canal. Pues como si hubiera cambiado la tensión umbral. Dice, es que ahora tengo un canal donde es como si hubiera reducido la tensión umbral. ¿No? Porque fijaros, antes la carga de inversión, ¿de qué dependía?
del overdrive voltage, de esta diferencia. Digo, bueno, yo tengo esto. Y yo la VGS no la toco, ¿eh? Fijaros, la VGS es la misma. Yo ahí no estoy tocando nada, estoy tocando simple la tensión de fuente, de sustrato, perdón. Y que esto no lo cambio. Y ahora tengo menos carga. Si yo la VGS es la misma y la carga es menor, pues aquí que ha cambiado. Que tengo una VTH distinta. Es que realmente es como si tuviera una tensión umbral distinta. ¿Cómo? Pues más grande. Vamos a poner esta 0, la que teníamos cuando VBS sea 0, y ahora tenemos otra distinta, más grande. Cambia la tensión umbral por el efecto de la tensión aplicada al sustrato. A esto se conoce con el nombre de efecto Body. ¿Cómo depende? Pues con esta expresión que también os puse en su día. Tensión umbral igual valor que tendríamos cuando VBS igual a 0, más algo que depende de la tensión aplicada entre fuente y sustrato. Aquí ponemos fuente y sustrato para que salga un valor positivo, ¿eh? Pero realmente aquí la VB es negativa. Y para que salga valor positivo lo tenemos que poner de esta manera. ¿Quién es FISUF? 2 FISUF es un parámetro físico que suele valer 0,6 voltios aproximadamente. De aquí no meto en dónde sale este FISUF, es decir, ya sería muy largo. Esta constante, gamma, se denomina Fabrication Process Parameter, es decir, parámetro del proceso de fabricación. Le dieron ese nombre y ya está. Y depende, lógicamente, del dopado, depende del dopado del sustrato. Tiene sentido, ¿no? Que si el dopado es más grande, expulsan más huecos y al final el aumento de la tensión umbral va a ser mayor, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que tener aquí esa dependencia con la concentración del sustrato. Aquí tenéis la expresión, ¿no? de Fabrication Process Parameter, cómo depende del sustrato, de la constante eléctrica del semiconductor, porque estamos en el semiconductor, en el silicio, no en el óxido, y también depende de la capacidad del óxido en el denominador. Normalmente ese parámetro gamma pues, suele valer 0,4 voltios elevado a un medio para el caso de NMOS y menos 0,5 voltios a un medio para el caso de un transistor PMOS. Esos serían esos valores. ¿Dónde está presente el efecto Body? Bueno, vamos, si vosotros tenéis un transistor solo aislado como este, que estáis viendo aquí a la izquierda, y aquí V sub D es positivo, la V sub G es positiva, y la VSUS en este caso la tenemos a menos 10 voltios, bueno, según hemos visto antes, la tensión que tenéis que aplicar al sustrato es la más negativa del circuito. En este caso, digo, bueno, la más negativa del circuito es la menos 10 voltios, por lo tanto yo conectaría el sustrato, lo pondría a la fuente. Entonces fijaros que en este caso V sub S igual a V sub B, VSB es igual a 0 y por lo tanto aquí no hay efecto Body. Aquí no hay efecto Body porque la tensión umbral coincide con la VTH0, ¿no? La que tendríamos si no hay efecto Body. Entonces, aquí no hay efecto Body porque la fuente y el sustrato están conectados. Pero eso cuando tengamos un solo transistor. Si tenemos dos transistores, como el circuito que tenemos ya a la derecha, pues fijaros lo que ocurre. La tensión de este nudo, vamos a llamarla V sub D, vamos a ponerla mayor que 0. VG2, vamos a ponerlo mayor que 0. Y VG1 también mayor que 0. Y ahora tenemos dos transistores con el mismo sustrato, ¿eh? Porque están todos sobre la misma oblea.
Entonces, el sustrato lo tengo que poner todo a la misma tensión. Y en este caso tiene que ser la más negativa. Si lo más negativo en este caso son menos 10 voltios, tengo que hacer esto. El sustrato es único para todos los transistores. Y todos tienen que ir a la misma tensión, a la más negativa. ¿Vale? Pues ya está. Entonces, fijaros que en el transistor de abajo, la tensión fuente-sustrato del transistor 1 es 0, porque están unidos la fuente y el sustrato. Pero en este caso, fijaros que la tensión del sustrato del transistor 2 es distinta de la tensión de fuente del transistor 2. La tensión del transistor 2, la tensión de fuente del transistor 2, estará comprendida entre menos 10 voltios y V sub dB, que son las fuentes de alimentación que tenemos en los extremos. Es decir, tenemos un valor intermedio. Y por lo tanto, eso significa que VS2 será mayor que la VB2. Por lo tanto, VSB del transistor 2 será mayor que 0. Y por lo tanto, aquí sí hay efecto body. En este transistor sí se ve afectado por el efecto body. Por lo tanto, para este tendremos una tensión umbral, VTH 0, pero para este tendremos la tensión VTH distinta de 0, porque se verá afectado por el efecto body. Hombre, no habrá efecto body si te coges el problema y dices, mira, lo voy a considerar gamma igual a 0. Entonces, con eso también te elimina el efecto body, pero no es lo normal, ¿no? Lo normal es que tenga el efecto body aparezca. Entonces, el de arriba tiene efecto body y el de abajo no tiene efecto body. ¿Cómo modelamos el efecto body? Bueno, el efecto body lo acabamos de ver. Se modela dentro del modelo de gran señal en la tensión umbral, con este modelo que hemos incluido aquí, ¿no? Eso pues, digamos, una cosa empírica, depende de estos parámetros de esta forma, ¿no? Este es el modelo ya completo de gran señal para la corriente de drenador en función de la tensión de puerta aplicada, la tensión drenador fuente y la tensión fuente sustrato. O sea, depende de 3 tensiones. Aquí lo he puesto solo en la zona de saturación. ¿Por qué escribo la corriente en la zona de saturación? Porque ya vimos que si queremos emplear el transistor como amplificador, donde tenemos que polarizarlo es en la zona de saturación. Y ahí es donde tiene sentido también hacer uso de modelos de pequeña señal, porque son los que vamos a utilizar para analizar los amplificadores con este transistor. Entonces, el modelo de gran señal en saturación lo tenemos aquí. ¿Cómo será el modelo de pequeña señal? Pues el modelo de pequeña señal lo que hace es modelar las variaciones de la corriente de drenador en función de las variaciones de las tensiones aplicadas a los distintos terminales. Pero es que ahora tengo 3 tensiones. Pueden variar la tensión puerta-fuente, puede variar la tensión drenador-fuente y puede variar también la tensión fuente-sustrato. Es decir, tengo una variación de la corriente de drenador que puede depender de esas 3 variaciones. Y claro, yo tengo aquí una relación que no es lineal. Pero no es lineal, pero nada de lineal. Yo tengo este cuadrado, la VTH aquí, la raíz cuadrada, tengo aquí un lío tremendo. Lo único que puede ser un poco más lineal es la VDS, que eso sí, ¿no? Esta dependencia sí es lineal con VDS, pero el resto no es lineal. Las variaciones no van a ser lineales, a menos que las variaciones que pongamos de las tensiones de puerta fuente, drenador fuente y fuente sustrato sean muy pequeñas.
Entonces aquí también con 3 variables se puede hacer una especie de desarrollo en serie de Taylor, similar al que se hizo con una variable, pero en función de las distintas variables. Entonces aquí lo que aparecen son las derivadas parciales de esta variable I sub d con respecto a las variaciones de las distintas tensiones que tenemos aquí. De primer orden, segundo orden, tercer orden, infinita. Entonces, nos podemos truncar el desarrollo en serie y quedarnos con los términos lineales si las variaciones sean muy pequeñas, ¿sí? Si las variaciones de tensión son muy pequeñas. Entonces, ¿cómo podemos poner ese desarrollo? Pues dependerá, la variación de corriente de drenado dependerá de la parcial de la corriente de drenador con respecto a la tensión puerta-fuente, manteniendo constante la tensión drenador-fuente y fuente-sustrato por la variación de la tensión puerta-fuente, más la parcial de la I sub d con respecto ahora a la tensión drenador-fuente por el incremento de la tensión drenador-fuente, manteniendo constante las otras dos variables, más la parcial de esa corriente con respecto a la tensión fuente-sustrato, manteniendo constante las otras dos variables por el incremento de VSB. Estas parciales, la primera la conocéis, porque la derivada de I sub d con respecto a VGS, esa es la transconductancia. Y a las variaciones de VGS las llamamos como V minúscula, GS minúscula. A la variación de I sub d con respecto a VDS, eso era la pendiente de la curva en la zona de saturación, pero ese es el efecto Early. 1 partido R0. R0 es la tensión Early partido por la corriente de drenador. Sin efecto Early. Por VDS minúscula. Y ahora me queda calcular esta parcial. Bueno, pues simplemente derivo I sub d con respecto a VS. Me queda hacer esa parcial. Pero aquí lo que hago es derivar con respecto a VTH y después la derivada de la tensión umbral con respecto a VSB. Fijaros que la derivada de I sub d con respecto a VTH no es ni más ni menos que es lo mismo que si deriváramos con respecto a VGS, pero con un cambio de signo. Es decir, me va a salir la G sub m cambiada de signo. Y ahora, si yo derivo la tensión umbral con respecto a la tensión fuente-sustrato, derivar esta raíz cuadrada. El resultado es este que estáis viendo, menos gamma medio, 1 partido la raíz cuadrada de 2 phi sub f más phi sub sd. Este menos con este menos se me va a ir. A todo esto que está en el paréntesis se le denomina con una letra griega, la letra griega chi, lo mismo que al virus le ponen letras griegas, pues aquí también le ponen letra griega a todo. Y a este producto de esta chi, que es esto, la chi es esto, por G sub m, pues se le denomina transconductancia G sub m B. El símbolo B para indicar lo que está relacionado con las variaciones de la tensión sustrato-fuente. Bueno, pues ya lo tenemos. En definitiva, las variaciones de la corriente de drenado son ahora la suma de algo proporcional a las variaciones de tensión puerta-fuente, algo proporcional a las variaciones de tensión drenador-fuente y algo proporcional a las variaciones de tensión entre fuente y sustrato. Ya lo tenemos. Circuital, modelo circuital. Pues lo que estamos viendo, esto es lo mismo, he escrito aquí exactamente lo mismo. Este es el modelo de pequeña señal. Modelo de pequeña señal, estamos suponiendo que las variaciones son muy pequeñas. Y lo que estoy viendo es que la corriente de drenador, las variaciones de la corriente de drenador se bifurcan en 3 términos. Es como si tuviera 3 términos. Uno que depende de las variaciones de la tensión puerta-fuente, que esa era la transconductancia. Esto vimos que era simplemente una fuente de corriente dependiente de la tensión aplicada entre puerta y fuente, las variaciones, ¿no? Este término, pues esto era una resistencia de valor R0. I sub D igual a VDS, tensión entre drenador y fuente, dividido por el valor de la resistencia. ¿Y aquí qué me queda? Pues esto es algo también que depende de una fuente de corriente dependiente de tensión. Ahora la tensión aplicada entre fuente y sustrato. Pues ponemos una fuente de corriente y ponemos aquí G sub MB por VSB.
Lo único que tenéis que ver es cuál es la tensión de vuestro sustrato. ¿Cuál es la tensión de vuestro sustrato? No lo he dicho antes, bueno, este sería el modelo circuital. Es decir, en vez de trabajar con el modelo que ya vimos el otro día, simplemente era añadir en paralelo esta fuente de corriente dependiente de la tensión entre fuente y sustrato. Y el sustrato tendremos que ver a la tensión en la cual está. El parámetro chi, que hemos dicho que se define de esta forma, suele tomar valores entre 0,1 y 0,3 aproximadamente. Mira, un problema, ya con esto termino la clase. Vamos a considerar ese circuito, quiero calcular la ganancia del circuito. La relación V0, Vsig. ¿Cuánto vale esto? Bien, fijaros que esto es una fuente de corriente. Esto es una fuente de corriente. Esto es como si pusiera aquí una fuente de corriente, una señal en continua. Por lo tanto, cuando yo aplique el modelo de pequeña señal, esta fuente se va a quedar abierta. Esto lo abro. Directamente se abre. No, voy a poner aquí el modelo de pequeña señal de la fuente. No, esto es una fuente de corriente que si esto está en saturación, esto se abre. Esto iría a masa. Los condensadores, en principio, capacidad infinita, los cortocircuitos. Por lo tanto, el circuito quedaría de esta manera. Rsig, Rg, aquí pongo mi transistor. Esto va a masa. Esto va a masa. Y esto va a la resistencia RL. Y esta sería mi V0. Eso quedaría así. Repito, aquí la fuente de corriente va abierta, por aquí. Y ahora lo que hacemos es sustituir el transistor por el modelo equivalente que acabamos de ver. G sub M, VGS, R0 y G sub M, VSD. Esta es la puerta, esta es la fuente, este es el drenador y el bulk, el sustrato también va a masa. Es decir, aquí coinciden este y este. Bueno, va a masa, perdón, fue. Me he equivocado. Borro, que he ido demasiado rápido. Que lo que va a masa es... Este es el drenador. Esta es la fuente. El drenador va a masa. Y aquí es donde voy a poner el sustrato. El sustrato va aquí a masa también. No era la fuente, va a masa. En la fuente lo que tenemos que poner es la resistencia RL. Y aquí tendríamos la Rsig. Y aquí tendríamos la RG, que va a masa. Quedaría de esta manera el circuito. ¿Vale? La VGS, la diferencia potencial entre estos dos puntos, VGS. No aquí a la entrada, cuidado, cuidado con esto. Tiene la diferencia entre este punto, entre la puerta y la fuente que la tenemos aquí, que es la V0. Si queréis esto lo llamáis V sub I, a este nudo, entonces VGS es igual a V sub I menos V0. Y a partir de aquí ya me hacéis el cálculo. A partir de aquí me hacéis el cálculo. Fijaros que VSB es justamente V0. VSB, V0. Y a partir de aquí ya se puede trabajar perfectamente. ¿Vale? Aquí lo tenéis un poquillo mejor expresado, para que quede un poco más claro, pero lo mismo que acabo de pintar. A partir de aquí ya análisis de circuito. Pero es la forma de aplicar el modelo, incluyendo el efecto Bode, a este amplificador. Ese es el de la práctica, Ese es el problema de las prácticas. Lo único que en la práctica os ponía que la chi era 0, por lo tanto quitaba el efecto Bode.
Pero si no le ponéis el efecto body quedaría, o sea, si le añadí el efecto body, el análisis quedaría de esta forma. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosilla?